Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. En el día de hoy quiero compartir uno de los capítulos de más controversia dentro de la iglesia pentecostal, evangélica, cristiana, a través de los años. Estoy hablando de 1 Corintios capítulo 11, donde habla acerca del velo y el cabello y la autoridad de la mujer. Por años, yo he confrontado a muchos religiosos machistas que no entienden el concepto de que antes de que tú puedas crear una doctrina de un verso o un pasaje, tú tienes que explorar quién lo escribió, a quién se lo escribió y por qué se lo escribió. Este concepto nos enseña a nosotros cómo caminar la vida en el Espíritu. Por ejemplo, hay cosas en el Viejo Testamento que cuando tú aplicas estos principios de estudio al versículo o el pasaje, te das cuenta que no tienen nada que ver contigo. Hay un pasaje en el Viejo Testamento que dice que yo tengo que llevar conmigo una varita para que cuando haga mis necesidades cabe un hueco en el piso y después de hacer las necesidades lo tape. Eso no tiene nada que ver conmigo o contigo. Piénsalo por un momento. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿A quién se lo escribió? A un pueblo en el desierto. ¿Por qué se lo escribió? Porque la gente de aquellos tiempos no entendía el concepto de bacterias y de enfermedades que pueden venir a causa del mal aseo. Fíjate que los judíos tenían que lavarse las manos con agua 7 veces antes de sentarse a comer. Una de las razones por la cual aquel pueblo en aquel tiempo era uno de los pueblos más saludables que existía en sus tiempos, porque Dios les dio enseñanzas y estatutos que eran aplicables para la vida de ellos en ese momento. ¿Me estás entendiendo? Yo crecí rodeado de la iglesia pentecostal caribeña. Una iglesia llena de poder y de unción, pero sin conocimiento bíblico. Gloria a Dios que yo me convertí en una iglesia con fundamento bautista, era una iglesia hippie, radical hasta lo máximo. 7 días a la semana yo estaba en la iglesia. Yo vivía en una comuna cristiana. Y 7 días a la semana, prácticamente desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, era leyendo Biblia y predicándole a otros acerca de Jesús. Cuando el Señor me mueve a la iglesia latina, yo empecé a visitar iglesias hispanas y me encontré que esta gente ama a Cristo, pero no conoce su palabra. Se quedaron estancados en 1 o 2 versículos y toda su vida cristiana, estoy hablando no de todas las iglesias, pero en la mayoría de aquel tiempo, todas las iglesias cristianas estaban basadas en santidad a Jehová. Y santidad a Jehová no quería decir una vida de entrega, de búsqueda, de oración, de ayuno, de humildad, de servicio, no. Estaba centrada en la vestimenta de la mujer. Toda doctrina falsa atropella a la mujer. Todo sistema religioso atropella a la mujer. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que el diablo le tiene miedo al hijo de la mujer, porque Dios le dijo al diablo: el hijo de ella te va a pisar la cabeza. Y el espíritu religioso no es de Dios. El espíritu de libertad, porque donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. No libertinaje, no una oportunidad para la carne, pero definitivamente la libertad de ser tú en Cristo. Y la religiosidad le gustan los uniformes y le gusta acapararte a que tú tienes que vivir como yo digo que tú tienes que vivir.
Y casi siempre, en todas las doctrinas religiosas a través de la faz de la tierra, desde los musulmanes, la iglesia católica primitiva, la iglesia protestante, puritánica, siempre es a la mujer a la que quieren forzarla a que se meta en un chaleco de 7 varas, como una loca. Este pasaje que vamos a leer habla acerca del cabello. Yo confronté con mucha humildad, pero con severidad, a varios pastores que esto era lo único que predicaban y que trataban de mandar a mi esposa al infierno porque mi esposa era más linda que la de ellos. Y mi esposa tenía el pelo largo, pero para ellos no era lo suficientemente largo. Y mi esposa se lo peinaba y se veía linda, espectacular, pero ellos, no sé por qué, tenía que tener el pelo largo, amarrado atrás, un moñito. Y yo quiero llevarte este pasaje bíblico porque yo quiero que tú tengas la certeza de la palabra de Dios que respalda cómo tú vives. Quiero decirte esto también. Cuando una persona va a estudiar la Biblia, va a escudriñar la Biblia, va a leerla, debe de hacerlo. Primero que nada, tiene que orar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea tu maestro. Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Número 2, la Biblia se escudriña y se estudia, se lee, no para probar que yo estoy bien, sino para que ella me enseñe cómo estar bien. Y esto es sumamente importante, porque la actitud incorrecta cuando tú estás ministrando, aprendiendo, estudiando la palabra de Dios, puede llevarte a que por no amar la verdad para ser salvo o corregido o ser santificado correctamente, Dios te envía un poder engañoso para que tú creas una mentira. Si tu espíritu no está bien con Dios, cuando tú vienes a escudriñar su palabra, Dios permite, y lo dice la Biblia, ahí está, Dios permite que venga un poder engañoso para que tú creas la mentira. A Dios se le viene con la humildad de que Él es Dios y no yo. La palabra de Dios es más poderosa que mi opinión. Esa debe de ser tu actitud. Y la tercera, a la vez que tú aprendes, vívelo. Y no solamente lo vives, lo compartes. Amén. 1 Corintios capítulo 11, Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en una de las ciudades más pervertidas de su tiempo. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Pablo fundó una iglesia en Corintios y está ministrándole a personas que no son judíos. Esta gente no conoce los 10 mandamientos. Esta gente no tiene el mismo concepto de moral que tenemos tú y yo. Nunca han oído de Moisés, no saben quién es el padre Abraham. Aquí llega este hombre hablándole de Jesús el Cristo, que murió en la cruz por sus pecados, y ellos lo reciben. Y ahora empiezan a entrar en la iglesia. ¿Qué pasa? Esta gente no es como si te ganaras un judío para Cristo, y el judío entiende quién es el Mesías y por qué Dios lo envió y quiénes son los profetas. No, esta gente vivía en una ciudad donde había mucha perversión. Era como un Las Vegas o un Nueva York antes, cuando los tiempos de Times Square era Sodoma y Gomorra. Esta gente vivía un estilo de vida religiosa con inmoralidad. En Corintios estaba el templo de la diosa Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, pero no el amor de Dios, el amor mundano. Y en el templo de Afrodita habían sacerdotisas y sacerdotes que estaban ahí para servir a Afrodita, y parte del servicio a Afrodita era tener relaciones sexuales con los feligreses. Hay mucha idolatría también en esa ciudad, y creían en los dioses, el dios del vino. Había un dios que para tú alabarlo tenía que ajumarte con vino. Y ahora se convierten y vienen a la iglesia y ellos asocian
cierto comportamiento con adorar a dioses. Pero vienen y conocen al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice, no papá, eso aquí no va. Aquí no es así. Aquí nosotros vamos a enseñarte a servir a un Dios que es santo. Y te lo vamos a enseñar a través de su palabra y su presencia. Entonces, Pablo le está escribiendo a esta gente que de verdad no tiene mucho conocimiento y por lo tanto no tiene entendimiento. Y por supuesto le escribe al anciano o al pastor de esa iglesia. Y comienza diciéndole, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque había muchos, y todavía los hay, que quieren imitar lo que ven que el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol hace, sin tener el entendimiento de por qué lo hace. Y nosotros no estamos llamados a imitar hombres, ni cómo se visten, ni cómo predican, ni las lenguas que hablan, ni cómo pastorean sus iglesias. Cuando Pablo dice, imitadme a mí, como yo imito a Cristo, lo que está diciendo, no me imiten a mí. Imita el hecho de que yo imito a Cristo. Imita tú a Cristo, que el Espíritu de Cristo se note en ti. Y entonces empieza a ministrarles. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. El próximo versículo dice, os alabo, hermanos. Pablo está alabando hombres, a los congregantes. Pablo los alaba. Mira qué concepto tan tremendo. Tú y yo sabemos que solamente a Dios podemos alabar. Pablo está alabando a los siervos de Dios. Usa la palabra los alabo. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan de mí, tienen gratitud. Y la gratitud es recompensada por Dios y por los hombres. Y retienes las instrucciones, tal como te las entregué. Pablo era la autoridad, la cobertura de esa iglesia. Y a pesar de que esa iglesia se comportaba de una manera bastante radicalmente mal, Pablo es la cobertura. Tú no puedes juzgar la cobertura. Tú no puedes juzgar al pastor por unos cuantos en la iglesia que no saben comportarse o todavía no han aprendido a obedecer las instrucciones. Y las iglesias están llenas de personas que ni siquiera saben por qué están en la iglesia, excepto de que quieren ser salvos, y su mayoría lo son, pero como no conocen la palabra, no saben que la Biblia se trata de aprender a vivir la vida que agrada a Dios. No es una lista de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Eso es religiosidad. Dios, más si tú estudias el sermón del monte, Jesús siempre nos enseñó qué hacer. ¿Qué hacer? No es una lista de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Sino al contrario, ve y predica este evangelio a toda criatura y gánatelos con amor, con señales, con prodigios, porque estas señales seguirán a los que creen. La otra cosa es que Pablo, cuando escribe, sabiendo quién era la congregación a la cual él está escribiendo, se asegura de decirle, yo los alabo. Ellos necesitaban escuchar esto. Del trasfondo donde ellos venían, nadie nunca les había dado crédito por nada. Y las alaba porque ellos han seguido las instrucciones al pie de la letra, tal como yo se las entregué. Un día escuché a uno que dice que es pastor decir, ¿por qué? ¿Dónde dice la Biblia que el pastor tiene que estar sometido a un apóstol? Yo nunca leí eso en la Biblia. Yo te lo acabo de enseñar. Obviamente tú nunca leíste la Biblia. Porque Pablo, cuando escribe sus epístolas y se la escribe al anciano, al pastor, al hombre que está al frente de la congregación y le da instrucciones,
le da enseñanzas, le da órdenes, le da exigencias y hasta los reprende. Esta es una de esas cartas. Hay un pasaje donde Pablo le dice, yo no tolero que tú hayas permitido eso en la iglesia. Saquen a ese mundo de ahí. Y ordena que expulsen a un matrimonio o una pareja de la iglesia. El apóstol tiene autoridad sobre el pastor. ¿Por qué? Te voy a regalar esto. Porque el pastor está más preocupado por mantener las ovejas y poder mantener el templo que de enseñar lo que la Biblia de verdad dice. Por eso el evangelista está sobre el pastor. Porque el evangelio, salir a evangelizar, cuesta dinero. Y demasiados pastores que no han aprendido a confiar a Dios con sus recursos, le dicen que no al evangelismo. Prefieren tener el dinero para poder pagar las cuentas del templo. Y los templos se le vacían y las ovejas se le van. Hay un orden. Dios tiene un orden, unas instrucciones de cómo hacer las cosas. Y están todas en la Biblia. Una de ellas está Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios y les dice, empieza a enseñarles, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y establece un orden autoritativo. Este pasaje se trata de autoridad, más que ninguna otra cosa. No de moda o vestimenta, sino de autoridad. Por eso Pablo comienza expresando que hay una jerarquía de autoridad en la iglesia, en la casa y en los cielos. Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la hembra. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque en una ciudad donde la diosa Afrodita era el espíritu, el principado y potestad de los aires que gobierna esa cultura, las mujeres se sentían empoderadas. Nuestro Dios es una hembra y las mujeres gobernaban a los hombres. Había cierta autoridad de feminismo que no pertenece en la iglesia. Acuérdate que en Cristo todos somos uno, pero nosotros somos llamados a servirnos los unos a los otros. Y Pablo le está hablando de esta autoridad a esta iglesia porque está rompiendo moldes y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Tenía que libertar a los hombres para que fueran cabeza y tenía que apaciguar a las mujeres para que permitieran que sus hombres fueran cabeza. Y les habla acerca de esto y establece que Dios es la autoridad máxima y Cristo es la autoridad sobre el hombre y el hombre es la autoridad sobre su mujer. ¿Por qué? Ya te lo expliqué. Hoy en día, nosotros que somos cristianos y que vivimos en esta cultura del día de hoy, la mayoría de nosotros entendemos este concepto. Pero si estamos bien enseñados, sabemos que cuando tú te casas, cuando yo me casé con mi mujer, los dos somos uno. Ella y yo somos uno. Yo soy la cabeza, ella es el cuerpo. Y a veces yo soy la cabeza y ella es el cerebro. Hay un chiste que dice, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello. Y mueve la cabeza para donde ella quiere. Porque es una colaboración basada en amor, no en superioridad. En aquellos tiempos, y todavía en estos tiempos, hay algunos matrimonios donde no están basados en amor. Están basados en pugilato. No te voy a hablar mucho de eso. Vamos a continuar con lo del cabello, porque queremos llegar acerca del cabello. En el próximo versículo, y te lo voy a dar verso por verso, para que tú veas por qué esto es tan controversial. Y para que tú entiendas, tú tienes cerebro, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes lógica, física, espiritual, tú eres inteligente. Vamos a ver este versículo.
dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Espérate. ¿Y qué pasa con los judíos que oran con el talit sobre su cabeza? ¿Qué pasa con los pastores que se ponen un sombrerito cuando salen del culto? Y si hace frío, se ponen uno de esos gorritos para que no se congelen las orejas. ¿Están ellos afrentando su cabeza? ¿No están orando? Claro que sí. La Biblia me enseña que hay que orar sin cesar. Estamos orando todo tiempo. Estamos en comunicación con Dios 24/7. Entonces, ¿cómo es? ¿O por qué le está diciendo Pablo a esta audiencia que el varón no puede cubrirse la cabeza? Cuando en la cultura de él se la cubrían. Y Pablo era judío, fariseo entre fariseos. Él estaba acostumbrado a orar con su cabeza cubierta. Y no está en ninguna manera hablando acerca de los judíos. Está hablando acerca de este pueblo. La Biblia no nos explica, y la historia tampoco, si aquellos hombres se sentían que ellos tenían que ponerse algo en la cabeza cuando entraban al templo de la diosa. Yo no quiero imaginarme cosas, pero si yo voy a entrar a un templo, soy casado y voy a entrar a un templo donde la posibilidad existe de que una de esas sacerdotisas tenga relaciones conmigo, yo me taparía para que nadie supiera que era yo. Pero yo solamente me estoy inventando esto. Pero esto no tiene nada que ver, ni contigo ni conmigo, porque nosotros no vivimos en la sociedad que adora a la diosa Afrodita. En los Estados Unidos no se adora a Afrodita. Se adora la belleza, pero eso es otra predicación. Esa te la debo. La cuestión es que todo varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué es lo que afrenta? Su autoridad. Eso es un pasaje que no tiene explicación hoy. Si la tiene, explícamelo tú a mí. Y entonces, de entrada, no sabemos exactamente por qué no puede cubrirse la cabeza. Pero entonces, en el próximo versículo, ahí viene la parte de la mujer. Y es como si todos los pastores que predicaron esa doctrina de pelo, pantalones, pintura y pantallas, brincaron el versículo anterior. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Perfecto. Ay, Señor, aquí vamos. Aparentemente, en esa cultura, raparse la cabeza la mujer era señal de vergüenza. En nuestros tiempos, por mucho tiempo también lo fue. Pero hoy en día hay mujeres que la moda les ha dado con raparse la cabeza. No la juzgo. Cada loco con su tema, dice el dicho. Pero pasaba algo en esa sociedad donde raparse la cabeza era un punto de deshonra. Y en el próximo versículo, verso 6, dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Ahora no dice rapar, que es afeitarse, ahora dice cortar. Si no te vas a cubrir, córtate el cabello. Pero si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y si no le es vergonzoso, si a la mujer no le es vergonzoso cortarse el cabello, ¿tiene que usar un velo? Esa pregunta está ahí abierta. Lee el versículo conmigo de nuevo. Porque si la mujer no se cubre, si no vas a usar el velo, córtate el cabello. Si es vergonzoso cortarse el cabello o raparte, entonces cúbrete. Me imagino que como Corintios era un pueblo, una metrópolis donde había gente de todos países,
y ahora se estaban convirtiendo y entrando a la misma iglesia, Pablo empieza a acomodar, y esa es la palabra correcta, a acomodar cultura de iglesia, empieza a acomodarla a cultura de esta gente que está entrando y no conoce cultura de reino. Y en el reino, una de las cosas bellas que tiene es que yo tengo que serle fiel a Dios de acuerdo a la revelación que Él me ha dado a mí y de acuerdo a lo que mi conciencia me permite hacer o no hacer. Oh, eso es tremenda predicación. Lee Romanos 14 para que tú veas lo que yo te acabo de ministrar. Que hay cosas que para ti son pecados que para mí no. Y hay cosas que para mí son pecados y para ti no. Por causa de nuestra revelación, nuestra relación con Dios y nuestra conciencia. Entonces Pablo le está diciendo, si no te vas a poner el velo, córtate el cabello. Si no te quieres cortar el cabello, pues entonces ponte el velo. Y es contrario a lo que muchas otras iglesias han predicado, que dicen que el velo es el cabello y el cabello es el velo. Eso también está aquí. Dice el próximo versículo: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y esta cultura que está tan predominada por la autoridad de la diosa, Pablo empieza a poner cosas en orden. Y todo lo que él dice es verdad, pero no necesariamente aplica a mi relación con mi reina hoy en día. Y el próximo verso nos explica un poquito más de esto, porque Pablo está tratando de establecer una autoridad matrimonial. Dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Ahora, la palabra original ángeles es mensajeros. Y Pablo empieza a explicar que el velo es como el aro matrimonial hoy en día. Que la mujer que está casada, que tiene una autoridad varonil, debe de manifestarlo cuando viene a la iglesia, a causa del mensajero. De esto yo te puedo elaborar muchísimo, pero no está basado en fondo histórico o aún en versos bíblicos. Pero sí está basado en experiencias personales. Cuando tú eres el predicador, y si hay predicadores escuchándome, por favor, ponme un comentario a mí acerca si esto te ha sucedido. Cuando tú eres el predicador, todo el mundo te está mirando a ti. Y en el medio de la predicación, hay algunas mujeres que te miran con admiración. Hay otras que se enamoran de tu espíritu. Hay algunas que me han guiñado el ojo, que me han dado miraditas sugestivas, sobre todo cuando estoy en Sur Centroamérica, porque yo soy un pasaje para los Estados Unidos. Por esa razón, cuando yo viajo, una de las primeras cosas que digo es que estoy casado. Y siempre digo estoy felizmente casado, para que ellas sepan que aquí no tienen nada que buscar. Al otro lado de la moneda, si yo fuera soltero y fuera a una iglesia que está llena de gente linda y alguien me está mirando bien, yo me sentiría incómodo si la que me está mirando bien es casada. Y Pablo está ministrando. Cuando vengan predicadores y se paren al frente, es bueno que haya distinción entre las que tienen autoridad sobre su cabeza y las que no.
Eso es una de las cosas que yo he podido entender de este versículo. Es comparable el velo para los corintios, es comparable con el aro matrimonial. Y entonces continúa diciendo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y trata de establecer una igualdad, aunque está dándole autoridad al varón y está diciéndole a la hembra que reconozca, si eres casada, que reconoce que tú tienes una autoridad sobre tu cabeza y déjalo saber. Pero a la misma vez está tratando de establecer de que no estamos poniendo al hombre sobre la mujer, estamos poniendo autoridad sobre la cabeza para el beneficio de los mensajeros, de los ángeles, no ángeles espirituales, no Miguel y Gabriel, mensajeros. Y entonces dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La pregunta está en pie. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Desde que yo me convertí y vi este versículo, algo no me cayó bien. Yo no pienso que es deshonroso que la mujer ore sin cubrirse la cabeza. Si nosotros, las mujeres, también están supuestas a estar orando 24 horas, 7 días, porque nosotros estamos supuestos a vivir en completa y absoluta comunión con Dios. Hombre, la mujer no tiene el velo puesto 24 horas. ¿Y cuando se baña? ¿O cuando está en la casa? Entonces lo usan para... La doctrina la usa para que cuando la mujer viene a la iglesia tiene que venir con el velo. Cuando yo entiendo que nosotros vivimos en la presencia de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Yo no creo que es deshonroso o impropio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza. Yo no sé qué tú piensas, pero tú tienes derecho a pensar y a tener y a formular tu propia opinión dentro del pasaje que estamos leyendo. La próxima dice, no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pues para mí esto también fue confuso, porque la naturaleza misma me enseña que el rey de la selva es el que tiene la melena. Y en el Viejo Testamento, Dios le dice a los varones que no se corten el cabello. Los héroes de la Biblia tenían el pelo largo y barbudos. Hoy en día los judíos hasídicos lo que han hecho es que se dejan trencitas, pero se cortan el cabello arriba. Esa es su interpretación o su aplicación de una ley mosaica. Y aquí está Pablo hablándole, no a judíos, hablándole a gentiles. Y les dice, ¿qué dice la naturaleza del hombre con el pelo largo? Pues a mí me dice la naturaleza que el rey de la selva es el que tiene la melena. Yo no sé qué Pablo estaba tratando de decirle a esta gente, pero a mí no me lo dice. Y entonces dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ok, aquí volvemos otra vez a confundirnos. ¿En qué quedamos? Si el velo es el cabello, ella no tiene que ponerse un velo. Si no se quiere poner el velo, se puede cortar el cabello. Eso fue lo que dijiste arriba, en los otros versículos que leímos. Y ahora me estás diciendo que para mujer dejarse crecer el cabello es honroso. Yo lo creo. Hay algo bello acerca de la mujer con el pelo largo, dependiendo quién sea la mujer, cómo sea el cabello y si se lo cuida o no. Amén. Pero en lugar de velo, te es dado el cabello. Entonces, si tú no quieres usar el velo, te lo puedes cortar. Pero a la misma vez, si tienes
cabello largo, el cabello es tu velo. Esto está confuso. Déjame decirte algo acerca del velo. Mi abuelita iba a la misa con un velo. Y yo la vi a ella, tenía su velito blanco, que se lo ponía, y tenía su pelito no muy largo ni no muy corto, bien femenina. Y sacaba su velito y se lo ponía, iba a la iglesia. Y en ocasiones la vi que venía y el velito se le estaba deshilando, y por lo tanto ella le hacía un nudito y cortaba lo que sobraba. Tal como una mujer se corta el cerquillo para que no se le meta en los ojos, y a veces se corta la punta de los cabellos porque el cabello se divide, se parte para que no se vea feo. La Biblia te da a ti esa autoridad. Cuando el velo de mi abuelita, que era blanco, porque se puso viejo, se puso amarilloso, ella lo tiñó. Primero lo tiñó de azul y ahora iba a la iglesia con un velo azul. El mismo velo que era blanco, ahora es azul. Los velos se pueden teñir. Y si tu cabello es tu velo, tú puedes cortártelo, ponerlo bonito, ponerlo al día y pintártelo. Porque el velo, que es tu cabello, no queda claro lo que puedes o no puedes hacer. Vuelvo a Romanos 14, donde tú vas a vivir tu vida en el Espíritu de acuerdo a lo que Dios te ministra a ti, que tú puedes y no puedes hacer. Hay cosas bíblicas que son claras, absolutamente, pero esto no está claro. Y entonces termina este capítulo que tanta contención ha traído al pueblo de Cristo, dividido iglesias, maltratado a visitas a la iglesia, los mandan a las mujeres para el infierno, hasta el punto donde en un servicio de bautismos, donde nos ganamos a una muchacha para Cristo que estaba al punto de morir de cáncer, se dio la quimioterapia y perdió su pelito. Vino a Cristo, nos la ganamos para Cristo y el Señor la sanó. Y le estaba creciendo el pelito y lo tenía bien, como si hubiera estado en el ejército. Y quería bautizarse. Una de sus peticiones fue que antes de morir quería bautizarse. Y ya estaba todo preparado para bautizarla porque se iba a morir y Cristo la sana. Todavía está viva, todavía anda por ahí. Cristo la sana. Y vamos al servicio de bautismo y el predicador la ve y dice: yo no sé, yo creo que aquí hay personas que no están preparados para bautizarse. Y yo me puse de pie. O yo iba, hasta ahí llegó mi humildad. Este maldito fariseo no iba a atropellar una de mis ovejas, sobre todo a una que había pasado un proceso tan difícil y estaba llena de gozo, porque se iba a bautizar sana, no para morirse, para vivir. Cuando yo me puse de pie, el pastor, el apóstol de esa casa, la iglesia La Gran Comisión en Patterson, Nueva Jersey, un siervo de Dios, apóstol de Cristo llamado Miguel Mena, nunca nadie le llamó apóstol. Sus obras, su fruto, declaran que es un apóstol. Yo fui a Haití y en Haití habían escuchado de ese hombre. Cuando yo me puse de pie, él se dio cuenta y le hizo el predicador: sigue. Y el predicador dejó a la muchacha tranquila, siguió predicando su mensaje y yo me senté y bautizamos a esa niña. Hoy en día es madre de hijos, viviendo feliz en el Cristo, en el Espíritu, y gozándose en el Señor. El último versículo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Yo te dije al principio que yo confrontaba esta doctrina falsa y abusiva con buen temperamento y con mucho respeto, porque la mayoría de los que la predicaban eran mayores de edad que yo y eran pastores. Y yo he estado confrontando esto desde que me convertí, prácticamente
porque yo leí la Biblia y ellos no. Y una de las cosas, lo único que queda claro en este pasaje es que no es para contender. No somos contenciosos acerca de pelo, pintura, pantalones, pantallas. No contendemos acerca del cabello. Si tú no te quieres poner el velo, tienes derecho a cortarte el cabello. Si es vergonzoso cortarte el cabello o raspártelo, entonces ponte el velo. Pero al fin y al cabo el cabello es el velo. Entonces, ¿se supone que la que se corta el cabello se ponga el velo? ¿O la que no se lo corta no se lo ponga? ¿Cómo es esto? No hay razón para contender porque nadie te lo puede explicar con seguridad. Esto no es un capítulo o un versículo, un pasaje de cierto os digo. Y por años y años y años, la iglesia cristiana ha estado en contienda. La gente que tiene la doctrina de pelo, pantalones, pintura y pantallas y del velo, adoran el cabello, adoran el pelo. Y lo han llevado a un extremo donde ni siquiera se pueden sacar las cejas. ¿Qué cosa? Cristo nos quita el velo de los ojos y esa doctrina se los pone a sus mujeres. Y no pueden cortarse, ni raparse, ni afeitarse, ni las piernas, ni las axilas. ¿Por qué si el velo es en la cabeza? Amados, el espíritu autoritativo, que es una de las cosas que Pablo está confrontando en esta lectura, el espíritu autoritativo, el espíritu de religiosidad, el espíritu de fariseísmo, siempre ha querido dominar a la mujer más que al hombre. Siempre ataca la autonomía de la mujer. Lo hizo en aquellos tiempos, lo hace en estos tiempos. Mujer, tú eres libre, libre en Cristo, con la misma unción, con la misma autoridad, con el mismo llamado que cualquier hombre, porque en Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, sino que somos uno en Cristo. Tú tienes un llamado, cúmplelo, y no permitas que nadie te imponga una doctrina que apaga tu personalidad. Si la doctrina causa división, si la doctrina causa que tú seas infeliz, si la doctrina lo que hace es atarte en vez de darte la libertad que ya Cristo ganó por ti, esa doctrina es falsa. Iglesia, estamos en los últimos días. Muchos falsos profetas y falsos maestros y falsos cristos se han levantado. Y una de las maneras de discernir quiénes son, mira cómo ellos tratan a la mujer. No vamos a darle un trono a la mujer, excepto que mi mujer ya tiene un trono al lado mío. Porque como soy imitador de Cristo y Cristo sentó a la iglesia juntamente con él en lugares celestiales. Mira lo que te estoy ministrando. La iglesia, que es mujer y es la novia de Cristo, está juntamente sentada a la diestra de Dios Padre con Cristo Jesús. La mujer sentada juntamente con Cristo. La cabeza de la mujer, de la iglesia, juntamente sentados. ¿Puede una mujer ser pastora? Te acabo de decir que la iglesia que es hembra está juntamente sentada en el trono. Puede ser apóstol, puede ser profeta. La mujer puede ser todo lo que ella quiera ser, porque Cristo no ha puesto limitaciones a sus hijos. Al contrario, cuando el velo fue rasgado en la crucifixión, la libertad de que todos podemos fluir en el Espíritu Santo se desató en la raza humana. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras hembras, sobre todos. Tú eres libre para servir a Cristo con tu personalidad. Hay cosas que no podemos hacer
odio. Pero son tantas las cosas que podemos hacer para Cristo, en Cristo, con amor, con libertad, con gozo, con alegría, sin tener que tener contiendas, porque a ti no te gusta mi bigote o mi barbita. Si Cristo me hizo libre, no fuiste tú, fue Cristo. Chicos, déjame en paz. Sí, porque este fetiche con el cabello también ataca a los hombres que usamos barba y bigote. Hay algunos que lo llevan a ese extremo porque han asociado la santidad con pelo, con cabello. Y este pasaje no tiene nada que ver con santidad. Tiene que ver con autoridad personal en relaciones. ¿Y quién tiene autoridad en la casa? No con doctrina de santidad ni de salvación. Por años han estado en contienda con falsa doctrina que ni salva, ni sana, ni edifica, ni resuelve. Todo lo que hizo fue dividir al cuerpo de Cristo. No permitas que lo que se está hablando sea en la iglesia, en la farándula, en la política, en los medios, te divida de tu hermano en Cristo. Tu apariencia no determina tu salvación o tu santidad. ¿Cómo tú tratas a aquellos que no tienen la misma apariencia que tú? Eso sí puede determinar tu salvación, tu santidad, tu madurez espiritual, el amor en tu corazón hacia el prójimo. Porque hay quienes son racistas por la raza y hay quienes son racistas por la doctrina. No caigas tú en esa trampa. Cristo viene pronto. Viene a levantar una iglesia que es santa, limpia, porque la sangre de Cristo la limpió, y no tu cabello, ni el mío, no tu doctrina, ni la mía. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, y no permitas que nadie te quite la libertad que Cristo ya te dio. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Espero que te haya instruido y te haya libertado, porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.